Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, arrancamos Sí, entonces, pues. No sé si es que ya me presento yo directo, ¿quieres como comentar quieras, o si algo? quieres yo te hago la presentación como te Dale, sientas tú mejor. sí, Vale, sí, entonces, chévere. buenas tardes a todas y todos. Tenemos hoy el gusto de cerrar nuestras charlas virtuales Madis con un invitadísimo especial. Nuestro profesor invitado es Daniel Orellana. Voy a hacer una pequeña presentación de su perfil y paso seguido y dejamos ya pues el espacio para nuestro invitado. Entonces, Daniel es profesor principal de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, es director del grupo de investigación YACTA Lab, Ciudades Sostenibles y del Departamento Interdisciplinario de Espacios y Población. Es biólogo ambiental de la Universidad de Azuay, máster en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Politécnica de Cataluña y PhD en Geoinformación de la Universidad Wageningen. Bueno, Wageningen, es perdón, difícil, no, lo conoces, sí, siempre me qué pena. pasa. Su Tranquilo. investigación se enfoca en estudiar las interacciones entre los seres humanos y el ambiente urbano desde la perspectiva multidisciplinar. Tiene amplia experiencia en teoría y métodos de análisis espacial aplicados al entorno ambiental y urbano. Es autor de más de 50 publicaciones en revistas científicas y congresos internacionales y es un convencido de que los problemas ambientales no pueden ser separados del contexto humano. Busca combinar la investigación científica con la práctica para el desarrollo de soluciones novedosas para este tipo de problemas. Entonces, Daniel, bienvenido, muchas gracias por la invitación, sé lo ocupado que estás y te agradezco que nos hayas dado este espacio para que nos compartas un poco de tus proyectos. Entonces, bienvenido y adelante. Encantadísimo, Carlos, y muchísimas gracias a ti por la invitación y a todos los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Un abrazo muy grande desde Cuenca, Ecuador, desde el sur de los Andes ecuatorianos. Bien, entonces empezamos. Yo quería hacerles hoy, conversar un poquito el día de hoy sobre cómo desde la academia y específicamente desde nuestro grupo de investigación Yactalab Ciudades Sustentables en la Universidad de Cuenca, estamos abordando el tema de movilidad sostenible desde una lógica de co-creación de conocimiento. Y cómo abordamos ya específicamente desde las ciencias de datos, desde las ciencias de la geoinformación, el análisis espacial, pero también con los métodos mixtos y los métodos participativos, este reto de comprender la ciudad. Le había dicho a Carlos que me gustaría ir haciendo la presentación un poco a saltos y parando de vez en cuando para conversar en momentos para que puedan hacer preguntas y luego retomar un momento más la presentación. Entonces, si es que están de acuerdo, seguimos así. Yo no estoy seguro si es que yo puedo ver cuando alguien alza la mano, cuando hace una pregunta, porque estoy compartiendo mi pantalla, pero en caso de que tengan también alguna pregunta, alguna inquietud durante la presentación, les ruego pues con toda la confianza abran su micrófono para poder interrumpirme, ¿no? De esto se trata. Muy bien. Empezamos entonces, primero el quiénes somos, creo que es muy importante ponernos y situarnos en el mapa. Nuestro grupo de investigación Ciudades Sustentables es parte de un departamento interdisciplinario en la Universidad de Cuenca. Es un departamento de investigación en el que confluimos profesores de diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Arquitectura, ingeniería, psicología, ciencias ambientales, ciencias de la computación, artes, diseño, etcétera, ¿no? A veces lo digo, es salvajemente interdisciplinario, porque es ese diálogo y ese contraste de conocimientos, de saberes, produce unos choques que son súper interesantes, súper enriquecedores en términos de entender otros puntos de vista, y esto es extremadamente importante cuando abordamos los temas de la ciudad. ¿Por qué? Porque tratamos de entender la ciudad como un sistema de interacciones, ¿ya? Y no, entonces la ciudad ya no es simplemente un espacio, un telón de fondo donde simplemente transcurren nuestras vidas, ¿no? Es un sistema de interacciones entre el comportamiento espacial de las personas y la estructura física del entorno urbano. Y de allí es donde surgen un montón de cosas relacionadas al comportamiento, a la cultura, a las percepciones, incluso hasta los anhelos, los miedos y las inquietudes que podemos tener sobre la ciudad.
En esta lógica abordamos entonces la movilidad, entendiendo que los patrones de movilidad son evidencia de estas interacciones. Por eso, estudiando la movilidad y entendiendo la movilidad de una ciudad, podemos entender muchísimas cosas, no solo sobre la ciudad, sino también sobre la población que las habita. Yo siempre utilizo esta frase que me gusta mucho desde mi doctorado. Empecé a trabajar bajo este supuesto y es dime cómo te mueves y te diré qué tipo de ciudad eres. Y eso es obvio, cuando tú empiezas a mirar diferentes ciudades y a ver cómo se mueve la gente, en qué medios se movilizan, qué tan seguros o qué tan inseguros se sienten movilizándose en diferentes medios, qué tan a gusto, qué tan enojados se ven la gente cuando tienen que desplazarse de un lugar a otro, pues te habla muchísimo acerca de cómo es la ciudad. Por eso nuestro abordaje va o se aleja muchísimo de las teorías clásicas de ingeniería del transporte, que son teorías o enfoques que lo único que buscan es la optimización, ¿no? La optimización muchas veces del tiempo y muchas veces solamente para el transporte motorizado. Pero debemos recordar que quienes necesitan moverse en la ciudad no son los vehículos, son las personas. Y es desde allí que va nuestro abordaje. Yo quiero mostrarles en nuestra ciudad, en Cuenca, un dato interesante. Esta es una de las primeras investigaciones que hicimos cuando recién comenzamos a investigar la movilidad. Y a través de una encuesta a hogares, ubicamos los medios de transporte más utilizados actualmente por la población. Y es estas barras que ven al lado izquierdo, estas barras de colores, muestran lo que se llama la partición modal, es decir, el porcentaje de población que se moviliza en un medio de transporte determinado de forma preferente, ¿no? Entonces aquí vemos que en el caso de Cuenca, el 45% de las personas, es decir, más o menos la mitad, se movilizan en autobús, un 36% en auto particular, un 1% en taxi, un 16% a pie, en bicicleta y en moto, en 2% cada uno. Ahora, a las mismas personas les hicimos la siguiente pregunta: ¿en qué les gustaría movilizarse? Si es que usted pudiera. Y los resultados ustedes pueden ver a la derecha, ¿sí? El 65% de la gente quisiera moverse en auto, en bicicleta el 8%, en bus el 12%, etcétera, etcétera. Y aquí empiezan a salir unas cosas muy interesantes, como ustedes pueden ver. Estas cintas que podemos ver que unen la parte izquierda con la derecha representan justamente lo que llamamos el trasvase modal, es decir, de los que actualmente utilizan un medio de transporte, pues qué porcentaje les gustaría utilizar otro medio de transporte. Espero que esto no sea demasiado confuso. Para dar un ejemplo, habíamos dicho que el 65% de la gente le gustaría moverse en auto. Pues ¿en qué se mueven ese 65% ahora? Pues habíamos visto un 29% de ellos se mueven en auto actualmente y otro 24% actualmente se movilizan en bus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que actualmente utiliza el transporte público anhela movilizarse en auto y esto nos representa una situación absolutamente insostenible. Otro flujo grande, otro trasvase grande son de los que actualmente caminan. Es decir, de ese 16% que actualmente caminan, un 9% también quisiera pues mejor movilizarse en auto, ¿no? Con esto vemos entonces la tendencia, si es que la ciudad sigue planificando y sigue entendiendo la movilidad como lo entiende hasta ahora y se permitirían estos trasvases, pues se vuelve un tema absolutamente inmanejable, ¿no? Pero al mismo tiempo, este mismo gráfico nos da algunas claves interesantes. Por ejemplo, veíamos que actualmente solo el 2% utiliza bicicleta, pero el 8% le gustaría movilizarse en bicicleta. Y eso es una cosa súper interesante porque también podemos ver entonces de dónde vienen ellos, ¿no? Y hay aquí un porcentaje de gente, pues que no es nada despreciable, más o menos 3,5% de los que actualmente utilizan auto, a ellos les gustaría utilizar bicicleta, pero actualmente no la uso. Entonces, tenemos ahí algunas claves que creo que son bastante interesantes para poder empezar a afrontar los temas de
cambio de la matriz de movilidad de la ciudad, porque sabemos ahora pues cómo se movilizan, pero también cómo les gustaría movilizarse, y la siguiente pregunta obviamente es ¿por qué? Y eso pues lo vamos desarrollando un poco más adelante. Con este primer gráfico quiero aprovechar justamente para hacer una demostración de cómo con una base de datos muy sencillita, que es de una encuesta de movilidad, se puede generar conocimiento, ¿no? Es decir, ya no son datos, ya no es solo información, sino es conocimiento en el sentido que podemos aplicar ya estas cosas para toma de decisiones. Dentro de nuestra investigación sobre movilidad, entonces vamos a abordar tres ejes. Un eje metodológico, en el cual pues, hay una pregunta de investigación metodológica como tal, que es cómo aprovechar las fuentes de datos y métodos de análisis existentes para estudios de movilidad. Un segundo eje que es el eje conductual. En este nos estamos o hacemos relación al comportamiento espacial que tienen las personas en la ciudad, sobre todo los ciclistas y peatones, que son los que nos interesan para movilidad sostenible. ¿Y cuál es entonces esa relación de este comportamiento espacial con las características del entorno urbano? Y un tercer eje que es el eje perceptual, y en el cual estamos tratando de abordar los temas de la percepción que tienen, ¿de acuerdo? La percepción y el comportamiento son dos aspectos fundamentales de la cognición y que están íntimamente relacionados. Para poder influenciar o para poder informar la toma de decisiones sobre movilidad sostenible, tenemos que saber cómo se comportan las personas en términos espaciales, pero también cómo perciben las personas esos espacios y esos modos de movilidad. Em, Dentro entonces de esta lógica, para poder abordar esto, necesitamos de expertos en movilidad, ¿sí? Y sobre todo en las partes que nos interesa, que es de la movilidad no motorizada, es decir, la movilidad que se produce con la fuerza de la fuerza humana, la fuerza del propio cuerpo, ¿no? Particularmente los ciclistas y los peatones. Entonces necesitamos expertos. Pero ¿quiénes son esos expertos? Pues los expertos son la gente que camina y que pedalea en la ciudad. Ellos son los verdaderos expertos en movilidad sostenible y muchas veces son a los que menos les escuchamos, sobre todo a las personas que están en situación de vulnerabilidad, como las personas que tienen algún tipo de impedimento físico, a los usuarios de sillas de ruedas, a los niños, a las mujeres, a los abuelitos, pues todos ellos generalmente son negados dentro de la planificación de la movilidad y es extremadamente importante escuchar. Dentro de esta lógica, entonces, entendemos o queremos entender el proceso de la mente colmena, ¿no? Es decir, esta idea de que el conocimiento, principalmente en el siglo XXI, es un conocimiento que está distribuido entre las personas, distribuido en los cerebros. Ya el conocimiento no es una característica de un cerebro humano, no está contenido en un cerebro. El conocimiento es una característica de la colectividad, de los grupos, de las comunidades. Entonces, quienes conocen al menos parte de su realidad, ¿no es cierto?, son esas personas. Y para poder ver el cuadro completo, para entender el conocimiento, emerge un patrón, un orden que no necesariamente es previsto, que puede ser planificado. Y las propiedades de esos patrones emergentes sí, son más que la suma de sus partes. Y este es un principio fundamental de la dinámica de sistemas. Cuando yo les decía al inicio que entendemos la ciudad como un sistema, entendemos justamente esto, que el todo es más que la suma de sus partes y no podemos solamente entender las partes por separado si es que queremos entender la ciudad. Nuestro reto entonces va a ser generar un proceso que permita recuperar y potenciar ese conocimiento experto que está distribuido, que está disperso entre los ciclistas y peatones urbanos, para generar evidencia científica que nos permita una transición del modelo de movilidad urbana hacia una movilidad sostenible. ¿De acuerdo? ¿Cómo asumimos ese reto? Pues hemos tenido muchas estrategias y tenemos ya varios años trabajando en esto, pero uno de estos es una iniciativa que tuve justamente la oportunidad de compartirles en el Foro Mundial de la Bicicleta en Quito en el 2018, que es una iniciativa que se llama Científicos en Pedales, donde hacemos este reconocimiento justamente de esa experticia que tienen realmente las personas que circulan por la ciudad. Empezamos a invitar
a los peatones y en este caso específicamente a los ciclistas a participar como co-investigadores, ¿no? Como personas capaces de co-crear conocimiento y por eso les llamamos científicos en pedales. En estos años hemos logrado reclutar 270 participantes, 270 científicos en pedales y desarrollar 9 experimentos o 9 proyectos de investigación individuales con esto, ¿no? Para esto, pues, hemos hecho trabajo en redes sociales, en correos institucionales de las universidades, etcétera, pero también estrategias muy de calle, como poner estos papelitos que son unos anillos que hicimos en papel y que les vamos pues poniendo en los manubrios de bicicletas que encontramos pues estacionadas ahí por la ciudad. Y en ese anillo pues hay una invitación a las personas a ser parte de la red de científicos en pedales con un código QR que escanean con el teléfono, una dirección web en donde les va a llevar a la página del proyecto y pues si es que les interesa completar un formulario para ser parte del proyecto, ¿no? Con ellos hemos logrado desarrollar, o hemos logrado crear, co-crear muchísimo conocimiento, muchísima información que está ya siendo utilizada dentro de la planificación urbana de la movilidad en la ciudad. Y les voy a mostrar entonces algunos de estos resultados. No voy a entrar demasiado al tema técnico y más bien quiero centrarme en los resultados y como una especie de demos, de demostraciones de cosas que hemos logrado hacer, ¿no? Y voy a mostrarles entonces algunos ejes en los que hemos trabajado, sobre todo para la caminabilidad, es decir, la movilidad de los peatones, para los ciclistas y la cicliabilidad de la ciudad y también para la accesibilidad específicamente con personas con movilidad reducida o con impedimento físico. Entonces les voy a mostrar uno de los primeros y hacemos una primera parada aquí. Para el tema de la caminabilidad, a ver, esta es una de las cuestiones fundamentales dentro de la movilidad urbana porque la principal red de movilidad de las ciudades debe estar orientada al peatón, debe estar orientada a las personas. Para esto, nosotros hemos creado una primera herramienta de evaluación de la caminabilidad, es decir, qué tan amigables pueden ser las calles, las aceras, los espacios, las plazas, los parques de las ciudades, para poder caminar por ellas de una forma segura, confortable y agradable. Entonces, esta herramienta que hemos desarrollado se llama EMAPS, es un sistema de evaluación a microescala del ambiente peatonal. Es decir, de la microescala se refiere ya a los objetos y a las características urbanas a microescala, ¿no? Y está desarrollado todo en software libre, en código abierto. La herramienta es descargable y se puede utilizar puede ser utilizada por cualquier persona. Y hemos desarrollado versiones que que no requieren tecnología, es decir, que se puede hacer con papel y lápiz literalmente, pero la parte fuerte realmente está poder hacerlo en dispositivos móviles y en ambientes virtuales que ya les voy a mostrar. Esta herramienta lo que hace es evaluar una serie de dimensiones del ambiente construido, del ambiente urbano construido, como lo que pueden ver aquí, y que nosotros sabemos por investigaciones preliminares que influyen en los niveles de caminabilidad, es decir, en esa capacidad que tienen las calles para permitir y promover el desplazamiento a pie. Son, por ejemplo, estos, ¿no? Las fachadas de las edificaciones, los usos y las actividades en el espacio público, los obstáculos, las características de las aceras, las calzadas, la señalización, el verde urbano, es decir, la cantidad de vegetación, la sombra, la protección contra el clima, etcétera, etcétera, ¿no? El Maps es realmente un conjunto de herramientas, no es solamente lo que llamamos una suite, donde tiene 5 componentes. Una de preprocesamiento de datos, que es hemos desarrollado aquí un plugin, una extensión para QGIS, que es un sistema de información geográfica de software libre, de software abierto, en el cual de forma muy, muy automática se genera un atlas de campo, es decir, un pequeño libreto para poder hacer esta evaluación donde va a tener toda la información que se requiere para poder hacer el levantamiento de datos en campo. Entonces es
Pueden imaginarse esto como un atlas de calle, ¿no? Pero que tiene una codificación específica y unas instrucciones específicas para poder hacer el levantamiento de información en calle. La herramienta es muy sencilla de manejar y permite generar muy rápidamente un archivo PDF que simplemente necesitas imprimirlo para poder salir a campo con el equipo de levantamiento de datos. La segundo componente es ya el levantamiento, la herramienta de levantamiento como tal. Hay un protocolo que es una guía de campo donde va dando las instrucciones específicas de cómo recoger los datos y una herramienta para esta recolección que está basada en Cobo Toolbox. Es una herramienta de recolección de datos para dispositivos móviles, siempre en software libre y que está implementada de manera que ni siquiera requiere conexión a Internet para funcionar, ¿no? Es decir, puede funcionar sobre cualquier celular, no necesita incluso instalarse nada, funciona directamente desde el navegador del celular. Se cuenta también con una app directa para facilitarlo, pero incluso eso no es necesario. Y cuando estás recogiendo los datos no necesita conexión a Internet, pues simplemente los datos se van almacenando en la memoria del teléfono y el momento que regresas a la casa o la oficina, automáticamente cuando detecta que tienes una conexión Wi-Fi, pues va a hacer lo siguiente, que es recoger, tomar todos estos datos que se han recolectado en campo y enviarlos de forma completamente automática a un servidor de agregación. Esto es una de las cosas que nos ha dado mucho éxito porque el usuario no tiene, es decir, la persona que está levantando los datos en campo no tiene ni siquiera que preocuparse de nada. La herramienta solita va a enviar los datos del momento que pueda. Y si es que no alcanza a enviar los datos porque no ha tenido pues conexión, se van a quedar almacenados de forma segura en el teléfono hasta que se puedan enviar. Este es el tercer componente, justamente el servidor de agregación eh, donde toma automáticamente todos los datos de campo. Esto es genial porque puedes tener, por ejemplo, a 20 o 30 personas en campo dividiéndose por las calles de la ciudad haciendo el levantamiento y sin ninguna intervención toda esta información se va a recoger de forma automática en este servidor central, donde tenemos ya una primera visualización de los datos, una visualización preliminar y unos reportes preliminares de los datos que te pueden ir sirviendo justamente para evaluar qué tan rápido vas avanzando en el proceso de levantamiento de datos de calles. Una cuarta parte de la herramienta que es el scoring y análisis, es decir, que toma todos estos datos que se han levantado en la calle y los va convirtiendo en lo que llamamos un puntaje de caminabilidad, ¿de acuerdo? O sea, hay elementos que aumentan la caminabilidad, otros elementos que la disminuyen, y esta herramienta lo que hace es ir asignando puntajes. Una cosa importante, esos puntajes, esa tabla de puntajes es personalizable y esto lo puedes adaptar para una ciudad en específico o un grupo en específico, porque por ejemplo la caminabilidad para niños o niñas puede ser diferente de lo que es para los adultos. Las cosas importantes pueden ser diferentes. Entonces, estos elementos son completamente flexibles y adaptables en esta herramienta de scoring. Y finalmente, la última parte, que es la representación y publicación de resultados. La herramienta te va a generar unos mapas de caminabilidad, que es como los que estás viendo allí, donde las calles pues reciben una codificación de colores en función de los puntajes de caminabilidad que tienen. Las calles más amigables para caminar en verde y las menos amigables en rojo. Y pues una serie de reportería, ¿no? De tablas, de gráficos, incluso gráficos interactivos que te permiten evaluar una zona entera, una ciudad entera o incluso hasta crear escenarios. Esta herramienta fue ganadora del concurso de Innovacedia en 2018. Estamos muy contentos con este premio que dio la Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador al desarrollo de esta herramienta. Hago ahí una primera pausa si es que a ustedes les parece y hacemos un momentito de preguntas para ver cómo les va pareciendo esto. Es interesante, es parte de lo que les espera, de lo que ustedes esperaban o cualquier otra inquietud que tengan. Les invito entonces, si quieren, encender sus cámaras, sus micrófonos y discutimos unos minutitos. ¿Alguien interesado en hacer alguna pregunta? Listo, adelante, René. ¿Ahí me escuchan? Sí.
Sí, señor. Hola, Daniel, mucho gusto. Yo soy René Quintero, soy egresado de la maestría. Yo te escuché por primera vez en el Foro Mundial de la Bicicleta en Quito y para mí es súper emocionante escucharte y mirar los procesos que se gestan a Muchas través de la gracias. ciudadanía y el conocimiento que se gesta a través de la ciudadanía. Yo tenía una pregunta así puntual y es sobre la temporalidad de los datos. Porque, por ejemplo, acá en Pasto nosotros tenemos un sistema de bicicletas compartidas y tenemos unos contadores de bici que toman datos por día y reportan semanalmente. Los datos vienen acumulándose desde hace 4 años, más o menos. Y mi pregunta va enfocada como un poco a eso, como la temporalidad de los datos y el valor, un poco el valor social que cobra esa información y cómo poder llegar a los tomadores de decisiones para que efectivamente esa información cobre relevancia hacia una política pública o hacia un desarrollo de una infraestructura urbana más tangible y más en relación con los datos que levanta la misma ciudadanía, que es, como tú lo planteas, finalmente quien vive la ciudad y quien conoce las problemáticas de la ciudad es quien la camina y quien la pedalea. Entonces, es más o menos por ahí va la pregunta, como la temporalidad de los datos y cómo brindarle un soporte o un valor social frente a los tomadores de decisiones para que se conviertan finalmente en políticas públicas. Chévere. Y mira, en mi experiencia en esa parte, he ido cambiando, si es que quieres, de opinión con lo largo del tiempo y me reservo el derecho a seguir cambiando de opinión. Y de hecho creo que es parte del crecimiento y del aprendizaje que uno va teniendo, ¿no? Y la elasticidad de las posiciones a mí no me incomodan, sino más bien me gustan. Yo y tal vez en el 2018, tal vez lo haya dicho como tal, el dato mata al relato, ¿no? Esta idea de que como tienes dato, pues es ese dato duro y todo, más aún si es que es un dato extenso en el tiempo, es un dato bien tomado y representativo estadísticamente, mata al relato en el sentido de que mata a lo anecdótico simplemente, ¿no? Sin embargo, yo he cambiado estos últimos años de posición y sobre todo frente un poco, tal vez a todo el proceso de explosivo de fake news y de tal, donde la gente empieza a desconfiar del dato como tal y muchas veces con toda razón, porque los datos también son manipulables. Em, Me he dado cuenta que el dato no mata el relato, sino el dato complementa al relato, ¿de acuerdo? Construir narrativas basadas en la anécdota, en la subjetividad, en las vivencias de los seres humanos, de las personas, de los ciudadanos, aportado o sustentados en los datos que puedas obtener, es la fórmula ganadora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el relato nos conmueve, el relato nos mueve, nos conmueve en el sentido de que nos mueve en conjunto, ¿no? Me gusta esa palabra de conmover, de movernos en conjunto. Y eso hace más el relato, los relatos como tal. Luego les voy a mostrar, porque hay herramientas que te permiten justamente es lo que yo llamo analizar sistemáticamente la subjetividad, ¿de acuerdo? Y yo creo que por allí tenemos que ir construyendo nuevas formas y ustedes que están en el área de innovación social, nuevas formas de innovación desde nuestras lógicas, desde nuestras culturas, desde nuestra Latinoamérica, donde tal vez el dato puro y el dato duro como tal no es suficiente. Es imprescindible, creo yo, porque es en el que el último término te vas a poder parar, ¿de acuerdo? Te vas a poder sostener. Eso de estar a hombros de gigantes, yo creo que los datos te dan allí una excelente oportunidad, pero no solamente con eso, y creo que tenemos que acudir también justamente al tema perceptual, al tema del comportamiento, al tema de la subjetividad y para tener un cuadro completo. Sí, y finalmente regresando al inicio de la pregunta, la temporalidad de los datos. Y los datos son como el buen vino. Dicen que no, que los datos hay que sacar. No, los datos tienen que, mientras más maduran en el tiempo, más conocimiento contiene.
¿de acuerdo? Más conocimiento pueden producir. Y eso es súper, súper interesante. Nosotros hemos estado monitoreando temas acá durante ya 5 o 6 años y nos damos cuenta de que cuando ya puedes empezar a ver tendencias temporales, el conocimiento que tienes allí es muchísimo, muchísimo más fuerte. Por ejemplo, justamente sobre el sistema de bicicleta compartida, hicimos un análisis reciente del impacto de la pandemia que tuvo sobre el sistema. Ventajosamente teníamos datos de casi un año entero antes de la pandemia, entonces podíamos ver exactamente lo que pasó, en dónde pasó, a quién le pasó, qué día le pasó, ¿de acuerdo? Con una granularidad impresionante. Pero esto es gracias a tener justamente un sistema de monitoreo de largo plazo. Sí, entonces espero que esto Muchas gracias. aporte un poquito a tu inquietud. Había otra mano levantada por ahí que vi hace un Muchas gracias. momentito. Sí, era yo soy Camila Guasmayán, también em, tuve la fortuna de escucharte en el Foro Internacional de la Bici en Quito y también es una fortuna volverte a escuchar acá. Y Muchas gracias. comentarte que sí, el tema del dato desde lo vivo. Nosotros acá en comunicación, por ejemplo, yo soy profesional en comunicación, hablamos sobre datear desde lo vivo. Y me gusta mucho también lo que dices y opinas sobre el tema de la, no es comarca, de la colmena, porque lo La mente colmena. rizomático, la mente colmena, porque lo rizomático justamente hace que los datos estén vinculados a lo vivo. Y los mapas parlantes precisamente pues es lo que le da también el corazón al tema de los datos, ¿no? Entonces me gusta mucho aportar pues desde ahí un poco. Y nosotros tenemos un colectivo, por ejemplo, que sale todos los jueves a rodar por la ciudad en la noche. Y eso ha sido para nosotros también un momento, un lugar donde nosotros podemos mapear la circularidad de la información, por ejemplo, de cuando las mamás y los niños salen a rodar con nosotros, qué tan segura sienten la ciudad cuando están en Perfecto. comunidad. Entonces me parece que ese también ha sido como un relacionamiento ahí de entre más mujeres y niños rueden con nosotros, el grupo se siente seguro. Y mientras haya grupo, hay una vinculación con la ciudad y con el movimiento. Entonces me parece que así como por ahí también datear desde lo vivo, que es como lo denominamos acá. Qué chévere, Eso. qué lindo. Muchas gracias, Camila. JC veo por ahí. Sí, sí. Te A ver, escuchamos. hola, ¿cómo estás? Qué gusto. También pues te conocimos con todo el combo de Pasto en Qué Quito. lindo volverse a ver. Y esta es la siguiente, sí, gracias. Con respecto a la temporalidad que dice René, ¿no? La temporalidad. Nosotros estamos estudiando un pueblo seminómade que ha transitado entre el Ecuador y Colombia, y entre la selva amazónica y la costa. Y es un pueblo que tiene una característica especial, y es que lleva su casa a través de las circunstancias, ¿no? De las circunstancias adversas y del tiempo. Entonces, esta atemporalidad que no se ha registrado y que deberíamos empezar a verla hacia atrás y hacia el futuro, o sea, cómo llevarla a estos pueblos, ¿no? Porque tú, pues fantásticamente nos muestras esas metodologías y este concepto de la caminabilidad, ¿no? De los pueblos, ¿no? A través del tiempo. Entonces, mi pregunta puntual es, o sea, ¿cómo, o sea, si sería posible lograr como llevar estos dispositivos a un estudio de esos movimientos a través del tiempo y cómo podríamos, o sea, detectar en este momento cómo se están moviendo? Porque la guerra en Colombia nos ha marginado a los pueblos. Y este Correcto. pueblo, la verdad, requiere de ver cómo es su movilidad, ¿no? ¿Cómo es su movilidad? Entonces, ¿cómo podríamos llevar esta tecnología urbana? Pues parece muy, muy sensata en términos de análisis allá. Claro. Mira, ahí es súper interesante, me pones un reto lindo para pensar, creo yo, de sacar de los contextos urbanos que en cierta medida son más cómodos para estudiar, más, sí, más fáciles.
a otros contextos más que pueden representar retos más importantes, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que considerar. Uno, la tecnología es tu aliada, pero no es la finalidad. A veces yo he insistido mucho eso, incluso con colegas, de que se hacen proyectos de investigación solamente con el fin de usar una tecnología como tal, ¿no? En este caso, pues, nosotros hemos utilizado unos pequeños llaveros con GPS, entonces que tengo aquí uno, no lo tengo, pero les mostré en la presentación, ¿no? Repartimos eso, ¿no? A nuestros científicos en pedales les repartimos llaveritos, se quedan con ese llavero pues un mes y luego nos devuelven y en ese llaverito pues están contenidos todos los datos de movilidad que se han recogido, por poner un ejemplo. Pero hay otras metodologías también que no implican necesariamente tecnología. Ahí les recomiendo mucho ver el trabajo de Paula Girón de Chile, que ha desarrollado unas metodologías mucho más basadas en técnicas etnográficas y antropológicas, que no requieren tecnología como tal. Obviamente requieren mucho más trabajo, porque el proceso de registro puede ser mucho más fuerte. Y obviamente desde la misma etnografía, tú puedes ir haciendo un proceso también de recuperación de la memoria de la movilidad, que es un trabajo súper lindo y súper interesante que cambia de escala. Y hay también unos colegas belgas de la Universidad de Lovaina, de Kauluven, que trabajan también en estas partes de movilidad ya a escalas territoriales y sobre todo en procesos de desplazamiento y personas en situación de movilidad que puede ser interesante. ¿Sí? Y la última cosa que yo creo que es importantísimo allí, y sobre todo para quienes estamos vinculados a la academia, es que debemos ser extremadamente respetuosos y cuidadosos con esto, porque como yo decía al inicio, la movilidad es la huella de la interacción de las personas con el entorno. Y yo les estoy mostrando datos agregados, ¿no es cierto?, hasta ahora, pero también hay detrás de eso un dato individual que debe ser tratado con el respeto que se merece cualquier dato privado, porque la movilidad a la final es un dato sensible, un dato privado, ¿no? Que revelar el patrón de movilidad de una persona, pues puede ponerle a esa persona en una situación de riesgo determinado en contexto específico, ¿no? Entonces es importante ser respetuoso. Hay protocolos muy buenos para preservación de la privacidad en datos de movilidad, ¿de acuerdo? Es decir, que te permiten, son protocolos de bioética que te permiten recoger esos datos y asegurar que el dato no compromete la identidad o le pone a la persona en una situación de vulnerabilidad, etcétera. Yo creo que hay que ser respetuoso. Uno, para respetar ese derecho a la privacidad de las personas, pero también porque el proceso también tiene que ser compartido y estamos hablando de un proceso de co-creación. Entonces, no son solamente productores de datos, ¿sí? Son, en último término, los creadores o co-creadores de conocimiento y ese conocimiento tiene que ser también compartido con ellos, es decir, tienen que beneficiarse. De lo contrario, como dice una colega acá, la investigación se vuelve una actividad extractiva, tan extractiva como la minería, como el petróleo, ¿no es cierto? Porque lo que hacemos es coger una población y le extraemos información y ya está. Y no se trata de eso. Entonces, creo que hay que ser extremadamente ético y respetuoso en esa parte y sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones en alguna situación de vulnerabilidad, ¿sí? No sé si es que eso te aporta un poco a esto, pero también ahora justo a continuación tengo algunas cosas que les podría mostrar al respecto. Perfecto, no, pues es súper reflexiva tu respuesta. Mm, Y tienes absolutamente toda la razón. Es de una delicadeza eso que es algo Genial. sagrado, ¿no? Estamos hablando Es con sagrado. Qué buena palabra. Debo decir, me gusta mucho, es sagrado. Y hay que tratarlo así. Bien, me agrada ¿quieren que mucho. sigamos un poquito más? Les comparto nuevamente mi pantalla. Me confirman, por favor, cuando la estén viendo. Listo, ahí estamos viendo la presentación. Fantástico. Entonces, hablamos un poco acerca de la caminabilidad y ahora de la ciclabilidad, ya que hay mucha gente aquí que estuvo en el Foro Mundial de la Bicicleta y pues esto les va a resonar un poco, ¿no? O sea, estaba diciendo hace un momento justamente que lo que nos interesa un poco son lo que se llaman los
los patrones. Los patrones son estructuras que emergen de los datos, ¿de acuerdo? Y en este caso nos interesa, pues, los patrones de movimiento de los ciclistas. No estamos interesados ni queremos, de hecho, analizar necesariamente a nivel individual, pero sí a nivel colectivo. Este es un ejemplo de una visualización que hicimos justo de estos datos de GPS que les había comentado, de nuestros ciclistas, pues les damos estos llaveros con GPS, recogemos los datos y creamos unos dashboards interactivos donde vemos tanto el componente espacial como el componente temporal de estos datos, ¿no? Allí lo que están viendo, voy a poner un momentito pausa para ponerles un ejemplo. Sí, son esas trazas de GPS que dibujan de cierta manera, ¿no es cierto?, la forma de la ciudad, como ustedes pueden ver, ¿sí? Y la codificación de colores y de tamaños de los puntos indican la velocidad, ¿sí? En verde están viendo, pues, los segmentos, los lugares donde hay movimiento, es decir, que hay velocidad. Y en rojo están viendo los lugares donde hay paradas, donde hay una suspensión del movimiento. Y eso es súper interesante porque obviamente te esperas ver esos datos pues en las intersecciones de las calles, en los destinos, etcétera. Y el tamaño y la frecuencia de estas paradas pues te puede indicar nuevamente algo acerca de esas interacciones que tienen con el espacio. Eso ven en el mapa de arriba. Y en la parte de abajo lo que están viendo es lo que se llama un heat map, un mapa de calor temporal, donde vemos los días de la semana en vertical, de lunes a domingo, y en horizontal la hora del día. Entonces esto es súper chévere porque nos muestra a qué horas se están moviendo los ciclistas. Entonces está clarísimo, ¿no es cierto? Pues que la mayor parte de ciclistas se están moviendo entre las 7:30 y 8 de la mañana. A las 8 todavía hay un poco de actividad, pues luego disminuye mucho. Y luego a las 7 de la noche, pues vuelve a haber un pico de actividad bastante importante, ¿no? En un dashboard interactivo como este, pues lo que podemos ir haciendo es filtrando diferentes tipos de datos. Como decía, bueno, quedámonos solamente con las paradas, como les decía, es decir, solo los lugares donde la gente se detiene, donde la gente suspende el movimiento, y eso nos permite analizar pues algunos lugares de la ciudad que pueden ser interesantes, y podemos vincular el mapa con el tiempo. Es decir, por ejemplo, me interesa ver solamente a las 7 de la mañana, pues pongo a las 7 de la mañana y veo todas las trazas de GPS, todos los movimientos que tenga a las 7 de la mañana. Entonces, puede ser que el de las 7 de la mañana y el de la 1 de la tarde sean diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando, estos son poquitos que les estoy usando para una demostración, son apenas 10 ciclistas, pero solamente entre esos 10 ciclistas ya podemos ver una cosa bastante interesante en términos de patrones de movimiento. Eso en patrones. Luego en flujos. Los flujos son súper importantes dentro de la planificación de la movilidad porque te indican los volúmenes de movimiento, ¿de acuerdo? Es decir, cuánta gente circula por la ciudad. En este caso, lo que estamos viendo son los datos extraídos de una aplicación que se llama Strava, una plataforma que utilizan muchísimo los ciclistas, deportistas principalmente, ¿no? Pues quienes hacen ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, pues es una aplicación probablemente más popular. Sin embargo, los datos que contiene Strava, la plataforma, a pesar de que son principalmente de estos ciclistas, encontramos nosotros una cosa súper interesante, y esto está soportado también en varias investigaciones, que esos ciclistas deportistas de igual manera recorren la ciudad. Y cuando recorren la ciudad, recorren también siguiendo unas rutas que son muy parecidas a los que recorren el resto de ciclistas. En otras palabras, la representatividad de estos datos es bastante alta con respecto a los flujos generales de ciclistas en una ciudad. Entonces, esto, aunque no lo crean, no es un mapa de calles, son simplemente estas trazas de movimiento de los ciclistas, en este caso de los usuarios de Strava. Nosotros tenemos un convenio con Strava y tenemos un acceso a la base de datos para el caso de Ecuador, de un año completo de datos de todo el Ecuador, con una granularidad temporal de 1 minuto, es decir, minuto a minuto a lo largo del año podemos saber lo que ha pasado en términos de movilidad ciclística, al menos de los usuarios de la plataforma, obviamente para la ciudad. Y es súper interesante porque a partir de estos flujos se
es una de las fuentes de información súper interesantes para la planificación y el trazado de las redes de ciclovías. ¿De acuerdo? Esto nos ayuda, por ejemplo, a entender que si pensamos que en tal ciclovía, en tal calle puede ser interesante poner una ciclovía, pero estos datos te indican que esa calle no, que la calle de lado, ¿sí? O que está siendo más utilizada por alguna razón, o que una ruta entre un origen y un destino determinados, no necesariamente la ruta más recta es la mejor. Hay otras rutas que pueden ser un poco más largas en términos de tiempo o de distancia, pero que son preferidas por los ciclistas. Y a partir justamente de estos datos empezamos a hacer otras investigaciones que les voy a mostrar ahí en un momento. Pero para terminar con este set de datos, otra de las cosas que podemos hacer es a partir de esos datos generamos una serie de clústeres o de agrupamiento espacial donde obtenemos como los principales puntos de orígenes o destinos para los biciusuarios y podemos cuantificar la cantidad de movimiento que hay entre sus orígenes y destinos. Y se forman estas redes de movimiento, como ustedes pueden ver, donde justamente nos permite tener información súper buena de por dónde están los flujos potenciales entre esos orígenes y destinos y por lo tanto donde serían los lugares ideales donde establecer infraestructura ciclística, por ejemplo, estaciones de bicicleta compartida, ciclovías, biciestacionamientos, talleres, etcétera, ¿no? Lo que les decía también hace un momento de las intersecciones, en este mapa ya aislamos solamente estos lugares que tienen un tiempo de parada muy fuerte, ¿no es cierto?, muy largo, pero que no son destinos, es decir, no son equipamientos, no son servicios, no son viviendas, sino son intersecciones. Y con eso podemos determinar o encontrar cuáles son las intersecciones conflictivas de la ciudad, que son justamente estas. Entonces, estas intersecciones necesitan ser rediseñadas desde el punto de vista de diseño urbano para protegerlas y hacerlas más amigables con los ciclistas, ¿no? Voy a saltar un ratito esto de sintaxis espacial porque quiero ir justamente a esta otra parte, que es lo de la co-creación de conocimiento que les había mencionado. A partir de esta misma lógica que habíamos visto para la caminabilidad y con herramientas que se pueden implementar en dispositivos móviles, creamos unos sistemas de evaluación de las calles de la ciudad para los ciclistas. Entonces, ellos van recorriendo diferentes calles y van reportando, pues, qué tan complicada, qué tan amigable, qué tantos obstáculos hay, qué tan segura puede ser. Incluso algunos de estos ciclistas, pues lo que hacemos es, les ponemos en el casco una cámara con una serie de sensores, un giróscopo, un acelerómetro, una brújula, un tacómetro, etcétera, para revisar en su recorrido diario, en su recorrido normal, cómo utiliza las calles, cuáles son sus tipos de comportamiento, cuáles son sus interacciones con los otros actores de la calle, con los vehículos, cómo cruza las intersecciones, etcétera, ¿no? Y esto nos da pues un montón de información extremadamente rica también para poder interpretar eso, lo que decíamos hace un momento, esos datos colectivos, ¿no? Cuando yo les decía, el dato complementa al relato, estos relatos, estas videos son justamente relatos visuales de ese comportamiento espacial y de esas interacciones que tiene, ¿no? Y a partir de toda esta información, empezamos a probar estrategias de diseño y lo que llamamos un proceso de prototipado como tal, ¿no? Que empezamos pues ya con los diseñadores urbanos como tal a trabajar en propuestas de mejoramiento de la infraestructura ciclística, como por ejemplo, cómo mejorar una de esas intersecciones conflictivas que encontramos. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es saltar de los primeros diseños y de los primeros sketches en papel a escenas de realidad virtual. Y encontramos que esta es una manera súper buena de ir revaluando el potencial de diferentes diseños, de diferentes alternativas de diseño urbano como tal, ¿no? O sea, ahora lo que están viendo es justamente algunos diseños de intersecciones de ciclovía que les probamos justamente en realidad virtual. Están viendo una grabación real de un dispositivo. Y esto lo implementamos con una tecnología súper simple. Es simplemente un teléfono celular
con estos visores de realidad virtual que son hechos de cartón, literalmente, ¿no? Es un cartón con dos lentes, es súper fácil de construir, súper barato de hacer, y con lo cual puedes hacer 30 o 40, y lo que hacemos es distribuir estos, hacemos estos diseños, estos prototipos en realidad virtual, y los investigadores o nuestros colaboradores se van a los lugares donde estamos probando eso, y les dan a los ciclistas, ¿no? Y les dan el visor, les dice, pues mira, te vamos a mostrar 3 diseños de intersección, y cuéntanos, pues, cuál te parece más seguro, cuál te parece más agradable, cuál te parece más atractivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el potencial que tiene este tipo de herramientas frente a mostrarlo simplemente en un sketch, en papel o en plano, como hacen los arquitectos o los urbanistas, es extremadamente potente, ¿no? Porque el potencial comunicativo de esto es muchísimo, muchísimo más rico. O sea, a partir de todo esto, generamos también, así como teníamos los mapas de caminabilidad, los mapas de ciclabilidad, y a través de las evaluaciones que hacen los mismos ciclistas de la situación actual y de los potenciales diseños, terminamos ya con mapas de propuestas o de criterios para infraestructura ciclística, mostrando dónde pueden estar unos puntos clave que son conflictivos y que necesitan intersecciones protegidas, por ejemplo, cuál es el potencial para poner nuevas ciclovías, etcétera, ¿no? Y yo estoy súper contento de que desde que les presenté esto en el 2018 en el Foro Mundial de la Bicicleta, justamente esta red de ciclovías que está mostrada aquí en azul, se ha implementado ya en Cuenca en un 80%, más o menos. Es decir, de esta propuesta el 80% está ya implementada. Son nuevas ciclovías que existen ya en la ciudad y que han sido justamente esto que preguntaba alguien al principio sobre ese trabajo con los tomadores de decisiones. Allí está demostrado, sí se puede, amigos. Hay el momento que hacemos las cosas bien y armamos un relato convincente, soportado en datos, pues los tomadores de decisiones lo que les estamos haciendo es facilitando la vida, ¿no? Y esto yo creo que es uno de los ejemplos concretos de cómo puede funcionar esto. Hago ahí una siguiente parada, si es que les parece, y conversamos otra vez un momentito más. ¿Cómo les parece esta parte de las bicicletas? Estimado Daniel, interesantísimo. De hecho, yo creo que aquí aquí en la universidad hemos tenido también algunos proyectos que precisamente lo que queremos es hacer seguimiento eh, de las rutas. Bueno, especialmente nosotros estábamos haciendo un proyecto de seguimiento de rutas de autobuses para ver los niveles de contaminación. Ahora estamos pues aprendiendo un poquito también de todas estas experiencias previas. Yo tenía una pregunta puntual y es relacionado con este término que me pareció muy chévere, muy interesante, que es el de científicos en pedales, porque obviamente todo este tema está muy orientado al tema de ciencia ciudadana. Mm, Nosotros acá en los proyectos que hemos realizado, por ejemplo, con el tema de seguimiento a la red de autobuses urbanos, nos apoyamos mucho de la comunidad y de los activistas en ciclismo. Sin embargo, nosotros digamos que uno de los problemas que hemos tenido ya, digamos, desde el punto de vista como investigadores, es mantener como el entusiasmo de estas personas que no son investigadores, es decir, que no, y de hecho, pues eso es lo que enriquece el proyecto, que no sean ni estudiantes ni investigadores, sino que sean realmente biciusuarios, que les interese participar. Y lo que nos ocurre es que normalmente al inicio están muy interesados y a medida que va evolucionando el proyecto, ese interés va disminuyendo, ¿no? Y siempre, digamos, nuestras expectativas están en este momento orientadas es cómo mantener mm. ese incentivo para que precisamente los ciudadanos participen y sigan motivados en ese tipo de proyectos. Entonces, no sé con tu experiencia que nos puedas comentar sobre ese tema. Chévere. A ver, creo que es súper importante insistir en este tema de ser como muy respetuoso con nuestros, como le llamamos, nuestros co-investigadores, ¿no? No son, ya por fin creo que hemos abandonado desde hace varios años esto de sujetos de la investigación, ¿no? Como que es que te acercas allí y ves algo que está allá, ¿no? Y realmente esta lógica que a mí, a ver, que
digamos, ahora se llama ciencia ciudadana, pero que en Latinoamérica, particularmente con los procesos de investigación, acción participativa y las pedagogías participativas que han nacido en Latinoamérica, ya tienen muchísimos más años, creo que son súper interesantes. Cosas que yo creo que hay que, como lecciones aprendidas, estas pedagogías participativas han venido principalmente de ambientes rurales o han nacido en ambientes rurales y se han mantenido allí. Y de esas lecciones lo que vemos claro es que la investigación tiene que ser extremadamente aplicada, ¿no es cierto? Y el único incentivo real que tienes para mantenerte en el tiempo es que veas mejoras en tu calidad de vida. Sí, mejor que lo que estás haciendo vaya solucionando tus problemas. Y eso yo creo que es fundamental. Entonces, creo que es la primera cosa que hay que tener claro. La segunda es que no todos van a participar todo el tiempo y yo creo que una de las cosas que nosotros hemos aprendido y que ahora le estamos poniendo un poquito más de atención a eso, que así como tienes estrategias de captación y estrategias de entrada para reclutar a la gente, también tienes que tener estrategias de salida, estrategias de cierre. Es como cuando uno se pelea con la novia, ¿no? Y cuando terminas, quieres terminar en una buena relación y no porque se acabó la magia, como dice. Sí, y que esto ya... No, es decir, a ver, es esta la relación que hay de la persona, de tu co-investigador con el proyecto, es una relación temporal que inicia como un proceso de enamoramiento, ¿no es cierto?, de emoción, de que todo es lindo, no sé qué, madura un poco y pues vas viendo también ya las partes buenas, las partes malas, ¿no es cierto?, que amanece despeinado, que no sé qué, o que no le gusta cómo comes, pero, pero hay que asumir que es normal y que entonces también deberíamos tener una temporalidad y una estrategia de cierre para los diferentes grupos, ¿de acuerdo? Entonces, con este grupo vamos a trabajar este tema hasta tal fecha, ¿sí? Y vamos a cerrar con una cicleada, o vamos a cerrar con una fiesta, o vamos a cerrar con la entrega de una carta al alcalde, ¿sí? Y es un cierre con el que nos sentimos cómodos. En nuestro caso, yo creo que no lo supimos hacer en su tiempo, ahora en los nuevos proyectos, en cambio, eso le tenemos como súper claro. Y claro, tenemos gente que incluso se ha quedado como enojada, ¿no? con nosotros, que dice, y bueno, ¿y qué pasó con todo eso? Bueno, a ver, se creó la nueva red de ciclovías con todo eso, es un ejemplo. Sí, pero yo no vivo allí, yo vivo en otra parte, a mí no me sirve. Sí, o sea, tiene toda la razón, ¿no? Contribuyó muchísimo al proyecto, pero directamente no logró ver que en su vida hubo una mejoría como tal. Entonces, yo creo que hay que tener como esos diferentes posibilidades de cierre y posibilidades de productos de lo que puede servir. En otros casos nos hemos dado cuenta que incluso, oye, es una cosa que les propusimos, no conseguimos los recursos, pero hicimos unos diseños de camisetas con su huella de ciclista, con su mapa ciclística, ¿no? Entonces, como nos contribuía con sus datos, pues creamos estos mapas de estos heat maps que yo les mostré hace un tiempo, y eso en una camiseta, por ejemplo, es un diseño hermoso, ¿no? Y simplemente con tener eso ya puedes tener una especie de cierre nuevamente, como te digo, ¿no? La persona además se queda con ese recuerdo de haber contribuido a un proyecto urbano como tal. Entonces, yo creo que eso también es extremadamente útil y extremadamente importante. Reconocer que que debe haber un cierre, y que la gente no se te va a enganchar, porque claro, nosotros estamos trabajando, es nuestro trabajo del día a día, tenemos que hacerlo, nos guste o no. La mayoría de ellos lo están haciendo de una forma voluntaria y por lo tanto hay que ser muy respetuosos con eso. Vale, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Tal vez solo les quiero, si es que nos quedan unos minutos, les quiero mostrar una cosa que me quedó pendiente. Me gusta lo que estamos conversando, entonces no les voy a mostrar todo lo demás, y solamente una herramienta más que estuvimos conversando hace un momento cuando decíamos la relación entre lo objetivo y lo subjetivo, y quería mostrarles solamente una herramienta. Me confirman nuevamente cuando estén viendo, por favor, mi pantalla. Perfecto, ya la estamos viendo, Daniel. Ya, súper. Ya, y este es un aprendizaje también que tuvimos en el proyecto, ¿no? No todos los ciclistas son iguales, ¿no? A veces tenemos, digamos, en la mente esa lógica de el ciclista urbano, el biciusuario, ¿no? Y que se refiere como un perfil
ultra específico, ultra específico que está determinado por el género, la edad, el lugar donde vive, la situación socioeconómica y tal. Nosotros primero descubrimos que en el caso de Cuenca y de Ecuador en general, no, la población de biciusuarios urbanos es muchísimo más amplia y muchísimo más diversa de lo que nos habíamos imaginado en inicio, lo cual es una excelente noticia, ¿no? Porque usan la bicicleta niños, adultos, viejos, mujeres, jóvenes, casados, solteros, ricos, pobres, ¿de acuerdo? Y eso es algo súper interesante. Pero también implica un reto importante porque recuerden que hablábamos de percepciones al inicio y también las percepciones que tenemos las personas están muy influenciadas por esas condiciones personales, grupales, familiares, de círculos sociales, etcétera. Entonces, no todos los ciclistas son creados iguales. Nosotros abordamos una investigación ya sistemática de esto a través de una metodología súper linda que se llama el método Q, que es de hecho, le llaman la evaluación sistemática de la percepción subjetiva. Repito, la evaluación sistemática de la percepción subjetiva. Entonces es súper interesante porque juntas dos cosas que parecerían irreconciliables, ¿no? Que es una evaluación sistemática que está muy cerca de lo numérico, de lo positivista, si es que quieres, y la percepción subjetiva que está mucho más del lado de lo cualitativo, de las percepciones, de lo individual y de lo contextual. Es una metodología que desde el punto de vista del participante es un juego de esos típicos juegos en los que pones qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con una serie de enunciados o con una serie de frases. Entonces, desde el punto de vista del usuario es relativamente fácil. Lo lindo de esta metodología es que es lo que está detrás y es una técnica cuantitativa, es un método mixto, de hecho, en la cual aplicamos una serie de técnicas estadísticas, está dentro del paraguas de lo que se llaman los análisis de componentes principales, y a través de estas técnicas de estadísticas lo que hacemos es, a partir de un conjunto de estos ejercicios que les llamamos los ordenamientos con una serie de participantes, típicamente 20, 30 participantes, no necesitas más, puedes extraer lo que se llaman los discursos representativos o los puntos de vista o las teorías del mundo, si es que tú quieres, ¿no? Que son un conjunto de formas de ver el mundo, ¿de acuerdo? Que se agrupan y que están asociadas entre ellas. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que hicimos con ciclistas, me parece, 30 ciclistas participantes, encontramos o sea, que serían fuertemente asociados como tres de estos discursos representativos, tres de estas visiones del mundo. Esto lo publicamos con una estudiante mía de maestría. Y encontramos que hay estos tres tipos de ciclistas, los pragmáticos, ¿sí? Que son los que están como muy en control y se sienten muy seguros cuando se movilizan, los armónicos, que les importa muchísimo el tema del paisaje, la estética, el disfrute del viaje en bicicleta, y los inseguros, que son los que están preocupados por la accesibilidad, la permeabilidad visual del entorno en términos de seguridad, donde necesitan realmente pues, que la infraestructura les brinde seguridad. Fíjate que cuando diseñamos infraestructura ciclística, tenemos que acordarnos de esto, de que cada persona va a pensar diferente y va a percibirlo diferente. Entonces, necesitamos, si queremos, por ejemplo, aumentar el número de personas que se sienten cómodas yendo en bicicleta en la ciudad, pues tenemos que crear infraestructura que atienda al menos estos tres puntos de vista del mundo. ¿De acuerdo? Porque esa es la única manera que vamos a poder avanzar. Si no, de lo contrario, pues podemos estar invirtiendo dinero en hacer ciclovías, en hacer sistemas de bicicleta pública y tal, pero que va a ir solamente a un grupo y los otros pueden estar desatendidos. Entonces, esto es extremadamente importante recordar de esto. Les recuerdo, el método se llama método Q. Tenemos otro paper publicado que se llama Cerca o Lejos, le pueden buscar, que está también cerca o lejos movilidad, donde está mucho más explicado cómo funciona el método COOL. Pueden descargar el artículo, está de forma libre y yo creo que puede ser bastante interesante. Solamente para terminar con esto, quería contarles, bueno, que el impacto de nuestra investigación está obviamente en la ciencia, es decir, en publicación de artículos científicos. Siempre tratamos de tener, pues, en revistas de muy alto impacto sobre todo para asegurarnos que nosotros, para darnos una autoconfianza de que tenemos un proceso de revisión riguroso
de pares científicos internacionales que están validando nuestra investigación, ¿no? Lo segundo es que trabajamos mucho con los medios de comunicación, con la prensa. Hemos logrado hacer alianzas con los medios de comunicación para esto, donde incluso ya nos sacan editoriales y hasta caricaturas en los diarios. Yo creo que esa es una ganancia enorme, ¿no? En la política pública, como les habíamos dicho, tenemos muchísimo. Y bueno, esto les había mostrado también en algún momento que a veces la ciencia no es suficiente también, pues uno sufre y cuando dice mete el hombro, pues también el hombro puede estar comprometido, en este caso pues por un accidente, justamente, bueno, no un accidente, una colisión, un atropellamiento que fue en una ciclovía de la ciudad. Y a partir de eso, lastimosamente solo a partir de eso, pues el municipio reaccionó y se comprometió en mejorar las intersecciones y hacerlas más seguras para la ciudad, ¿no? Entonces, a veces la ciencia no es suficiente, y es lo que decía el relato, muchas veces es también importante y es fundamental para poder incidir en la política pública. Con esa parte termino. Solamente quería decirles que en nuestra página web del grupo de investigación pueden encontrar todos los recursos que yo les he comentado de forma absolutamente libre y gratuita. Les voy a presentar una vez más la dirección de la página web. Es esta que ven aquí, yactalá.ucuenca.edu.es. Y en esa página van a encontrar una serie de recursos y de herramientas justamente en esta parte, recursos y herramientas, y van a encontrar ahí un montón de elementos con los cuales pueden pues empezar a explorar, ¿no? Entre ellos pues tenemos una GeoYactalab, que es una plataforma de datos abiertos. Tenemos 125 capas geográficas de datos, porque como les decía, toda nuestra investigación pues produce datos para el conocimiento libre y abierto. Entonces ahora sí, ya me callo porque se nos acaba el tiempo y no sé si es que hay alguna pregunta o alguna reacción final, pues contento de compartir con ustedes. Vale, Daniel, no, muchísimas gracias, súper interesante todo lo que nos has contado. Yo he estado atento, de hecho ya acabo de bajar tu artículo de Cerca o Lejos para echarle una revisada porque me parece muy interesante esa metodología para, para, para socializarla e integrarla en los proyectos de investigación que tenemos aquí vigentes. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna observación adicional que quiera comentar. Carlos, buenas tardes. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Hola, Francisco, adelante. Estoy en modo radio, solamente los escucho. No he podido ver las presentaciones, voy a ver el video después, pero solo lo que escuché me pareció muy interesante la perspectiva digamos, de la indagación con los usuarios, ¿no? Y creo que en lugares distintos estamos pensando de la misma manera, ¿sí? Pero lo interesante es el actuar, ¿no? El ejercicio que ha hecho nuestro invitado. Una pregunta. Muchas veces se asume el ejercicio de la movilidad y se sigue insistiendo, digamos, en el diseño de sistemas tipo producto. En el proyecto de ustedes, ¿cuál es, digamos, qué tipo de prácticas sociales, ¿sí? Han propuesto, digamos, los usuarios? Porque a veces uno se encuentra con sorpresas de propuestas de las personas, ¿no? Y a veces parecen irrealizables, parece que no tuvieran sentido, pero uno a veces saca, digamos, muchas ideas. Genial, perfecto, muchas gracias. Espero haber entendido bien tu pregunta en cuanto a la terminología, sobre todo lo que decías del producto como tal y las prácticas sociales. En este sentido, no les alcancé a presentar todo porque hay sobre todo el trabajo más reciente. Pero una de las cosas que salió, por ejemplo, de los procesos ya de indagación con las personas es el tema de seguridad personal. Sí, y la posibilidad y la necesidad de sentirse acompañado durante los viajes en bicicleta. Entonces, hicimos una implementación que justamente le vamos a lanzar el día de mañana aquí en la universidad, de una aplicación para celular que se llama Moverú, donde los estudiantes de nuestra universidad pueden registrarse para compartir viajes en bicicleta. ¿Cómo funciona la aplicación?
yo me registro y digo, pues, por ejemplo, yo vivo en tal lugar y me voy a la universidad, al campus central de la universidad todos los días a las 7 de la mañana por esta ruta. ¿De acuerdo? Y eso se publica a todos los demás interesados. Siempre esto no es una plataforma abierta, es solamente para la comunidad universitaria. Y todos los demás interesados que quieran irse en bici, pero que tienen miedo o que no quieren ir solos, pues buscan otras personas que vivan cerca y que puedan hacer el viaje compartido. La iniciativa se llama Bicibus, ¿sí? Porque es un bus que no existe, es una bicicleta, ¿sí? Pero vamos en conjunto como si fuéramos en bus. Entonces, esto está bajo también un poco estas lógicas de masa crítica, donde te ayuda a aumentar el nivel de seguridad, tanto de seguridad frente a la delincuencia, pero también en seguridad vial, ¿no? Porque ir en grupo, ir en pelotón, en la bicicleta se hace mucho más seguro. Fíjate, esta es una práctica social que nació desde una iniciativa, desde inquietudes desde la gente, desde las personas, y nosotros la hemos instrumentalizado, digamos, hemos creado, digamos, una herramienta que facilita ese tipo de interacción. Entonces, recién la vamos a lanzar mañana, el piloto, la aplicación está lista y mañana esperamos ya tener los primeros usuarios inscritos en ese Bicibus, ¿no? A la larga, lo que queremos también es que conforme se van juntando grupos y haciendo pelotones, también podamos hacer incidencia en términos ya de política pública, por ejemplo, de tener agentes de tránsito en las intersecciones más conflictivas o de mejorar la infraestructura ciclística en partes determinadas de la ciudad. No sé si eso responde tu pregunta. Pues me parece genial, digamos, la propuesta, ¿no? No se hubiera imaginado que la seguridad, ¿no? Definitivamente, como usted dice, hay que ser usuario, ¿no? Son los primeros que uno debe indagar y escuchar. Sí, muchas gracias, muy buena la respuesta. Excelente, pues, la experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, estimado Daniel, muchísimas gracias. Entonces, yo creo que con esto, obviamente, pues este es una introducción apenas a todas las actividades y todos los proyectos de investigación que tú has desarrollado con temas de movilidad y pues obviamente de manejo de datos que me parece excelente y muy interesantes para replicar y conocer mucho más a fondo. Bueno, creería que pues con eso terminamos la charla de hoy para no extendernos demasiado. Vuelvo y te repito, muchísimas gracias por brindarnos este espacio y por darnos a conocer todas estas actividades que se llevan a cabo desde nuestra hermana ciudad y Universidad de Cuenca, que yo creo que una de las cosas que yo espero pues de aquí en adelante es poder fortalecer muchísimo más tanto la movilidad como las actividades de trabajo entre las dos universidades a través de tu gestión y obviamente aquí desde la maestría en diseño para la innovación social. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta en esta tarde. Muchísimas gracias, Carlos. Yo pues quedamos ya en contacto. Ojalá como digo, no este sea el principio de una larga amistad a nivel personal y también a nivel institucional. Nosotros vamos a abrir el próximo año una maestría en ciudades sustentables, justamente basado un poco en esto y pues podríamos estar ya pensando incluso en algunas posibilidades de intercambio académico. No sé si les contesto, y además de director de posgrados de la Universidad de Cuenca ahora, entonces pues podemos también facilitar contactos y posibilidades de tanto de tenerles a ustedes por acá en diversos tipos de intercambio, como así nosotros también hacerles visitas por allá. Así que muchísimas gracias de verdad, enormemente agradecido con la oportunidad y con las reacciones y preguntas y comentarios que han hecho y espero que nos podamos ver pronto. Perfecto, estimado Daniel, entonces un gusto y nada, seguimos en contacto. Y a todas y todos los que asistieron, muchísimas gracias por las intervenciones y por habernos acompañado esta tarde. Que tengan feliz resto de tarde. Muchísimas gracias. Chao, Saludos. chao, hasta luego. Bueno, que estés muy bien.